Vamos a continuar ahora con la materia de lengua y literatura. Cuando yo les menciono y les digo, bueno, vámonos a ejemplos más ecuatorianos, ¿no? Les digo la Llorona, o como decir, el cuco, el duende, ¿qué más podría ser por aquí? El chupacabras que sabían decir. Cuando escuchan estos personajes, ¿con qué lo asimilan? Con las leyendas antiguas. Leyendas, pero estas leyendas, ¿de qué son? ¿A qué género pertenece? O como yo les diría, el hombre lobo, Frankenstein, bueno, en este tipo o ¿qué más les puedo decir? A ver, otro ejemplo. Los vampiros, eh, ya ver, ¿a qué nos referimos? Las momias, ¿a qué nos referimos? ¿A qué hago referencia cuando hablo de estos personajes? Por ejemplo, que recién pasó Halloween, ¿ya? ¿Son historias o son personajes de qué? De cuentos. ¿De cuentos de qué? ¿De qué Mm, género? ¿Son drama? ¿De qué terror. son? De De terror, terror. ¿no es cierto? Son géneros o cuentos de terror. ¿Por qué creen que estos personajes que yo les acabo de mencionar están asociados a los cuentos de miedo o cuentos de terror? ¿Por qué creen que son asociados a estos personajes a historias o cuentos de miedo? Y por historias que se vienen contando hace muchos años atrás, que, bueno, no sé si serán inventadas o en realidad pasó, sería por eso. Son porque a través de la historia se han conocido a estos personajes como personajes, se puede decir, malvados, de miedo, de terror, ¿verdad? Como también de fantasía. De fantasía inventados, o no, bueno, en este caso que les menciono, ¿no? El Frankenstein y las momias y eso, un poquito más extranjeros, pero si nos referimos aquí al Ecuador, como les dije, la Llorona, el Duende, son personajes asociados al miedo, no son asociados al terror. ¿Por qué creen que las personas cuentan este tipo de historias de miedo? ¿O qué cuentos ustedes conocen de miedo o historias de miedo? Yo creo que va pasando de generación en generación, así como a ellos les han contado, a nosotros también nos cuentan y así mismo nosotros me imagino que vamos a seguir con esas historias que vinieron desde hace años atrás, que, que nos han contado nuestros antepasados y seguiremos así con estas historias de miedo. Supongo que a ustedes les han contado alguna vez alguna historia de terror, ¿verdad? O puede ser. A ver, no sé, Edwin, ¿a usted qué historia, qué cuento de terror le han contado? El Bueno, título o alguna sinopsis breve de lo que le han contado. a mí lo que me han contado es la bella señorita de la carretera, en especial los choferes, ¿no? Ya, De, principalmente hablemos de la vía de Ambato que se dirige hacia Píllaro. Nos han ya contado que hay, es una leyenda, se podría decir, ¿no? Es una leyenda de terror que se les aparece a los choferes. Sí he escuchado esa, sí he escuchado, pero he exactamente, escuchado la que hay en vía a Ibarra, en Cotacachi. Justo también. ahí hay una. Esa he escuchado yo. A ver, y por ahí también Maritza, perdón, nos estaba diciendo. A ver, ¿y usted, Maritza, qué historia de terror o cuento de terror ha sido, le han contado?
Bueno, yo la historia que me contó mi bisabuelito era sobre allá mismo en mi pueblito, que nos contaba mientras recogíamos el café, era sobre el duende que supuestamente salía en un árbol que se llama higuirón, algo así, donde brota agua. Ese era uno. Ya, el duende en este caso, ¿no? Ese Edwin nos era. decía la dama de la carretera, por ahí Maritza nos dice el duende. A ver, Pilar, ¿usted qué historia o cuento le contaban de terror, de miedo? Bueno, aquí en la comunidad donde vivo se ha hablado mucho de una, supuestamente, una señorita de cabello claro. Bueno, aquí le dicen la gringa o la azúcar, que se le aparece igual en las quebradas y bueno, dice que coincide también que ha habido casos de que a los choferes les ha hecho desviar y ha habido muchos muertos al caerse en la quebrada. Eso. Ya, Tatiana, tú, a ver, una historia o cuento de terror que te han contado. O sea, no, no sé ninguna, Alicia. Ni siquiera de niña no te han contado la de algunos extranjeros, por ejemplo, Frankenstein o El hombre lobo, que son cuentos infantiles de terror. Son cuentos infantiles de terror. A ver, Jenny, usted. Eh, Sinceramente a mí no me han contado. Yo lo que pude ver fue la película de La Llorona, la cual ella mató a sus dos hijitos porque el marido no la quería, algo así le entendí. Ya, ¿no De es ahí cierto? no. Todo esto que ustedes me dicen son historias o cuentos de miedo. O no sé, tal vez a sus niños, también a sus hijos le han tenido la oportunidad de contar estas historias de miedo que causan temor, ¿no? En mi caso, me uno o sea, como el duende, también a mí de niña también me te va a aparecer el duende, entonces el duende, ¿no? Yo aquí, hablando de aquí, de este territorio de Ecuador, ¿no? Pero hay otros cuentos como el Lobo, Frankenstein, Van Helsing, que son cuentos de miedo infantiles, ¿verdad? ¿Por qué creen que a las personas les gusta leer o escribir cuentos de miedo? ¿Es una fascinación? ¿Es un gusto? ¿Por qué creen que a las personas les gusta leer o escribir cuentos de miedo? Bueno, yo leer no, ni escribir tampoco, pero sí en mi época de colegio, les estoy hablando de forma personal, ¿no? A mí sí me gusta, bueno, me gustaba, también me gusta ahora, pero ya no mucho, las películas de terror. A mí me encantaba ver las películas de terror. En mi caso, era por sentir, ¿qué se puede decir? Esa adrenalina que se siente al sentir miedo, ¿no? Ahora ya no me gusta, pero en mi época de colegio yo sí me, me adentraba a estos temas de terror. Pero una opinión suya, ¿por qué creen que a las personas les gusta leer o escribir cuentos de miedo? ¿Por qué creen que pueda ser? En sí, el tema principal es para causar terror, para causar miedo al lector, para causar miedo al oyente, para que tenga ese suspenso, esa curiosidad de saber qué es lo que va a pasar, pero en forma o en género de terror, ¿verdad? Para eso creo que a las personas les gusta leer o escribir eh, historias o cuentos de terror. El libro nos presenta estas 6 portadas, es las más grandes, se puede decir de revistas, o cuentos, o libros, ¿no?
Una de ellas dice la puerta al infierno. Aquí dice la puerta al infierno, ¿verdad? Este no se alcanza a leer. Aquí vuelta dice secuencia histórica del periodo. Ay, no. Acá abajo nos presentan 3 más. No se alcanza a leer bien. Pero en este del medio dice hechos de la década. Bueno, no se alcanza a leer bien. Pero de estos, uno siquiera podemos ver de qué se trata de terror, ¿verdad? Está la puerta al infierno, dice. Entonces es una portada, es un texto, un libro que corresponde a cuentos de terror. Y ese es el tema que hoy vamos a ver en lengua y literatura. ¿Qué es un cuento de terror, Marco? Ayúdenos con la lectura. ¿Qué es un cuento de terror? Es un tipo de texto que pertenece al género literario, narrativo. Dentro de la narración se encuentran los mitos, leyendas, novelas, épicas, fábulas y todos los tipos de cuentos. De hadas, de ciencia ficción, policiales, fantásticos, etcétera. La estructura narrativa básica que comporta todos estos tipos de textos pueden resumirse en el siguiente gráfico. Gracias, Mar. ¿Qué nos dice que es un cuento de terror? Primero, es un género literario. ¿A qué nos referimos género literario? Todo aquello que embarga letras y escritura. Es un género literario narrativo que lo lee, que lo expresa en forma de escritura, ¿verdad? Pueden ser mitos, pueden ser leyendas, novelas, fábulas y otros tipos de cuentos como de hadas, de ciencia ficción, que hay en las diferentes ramas y géneros de los cuentos. El cuento tiene estas 4 partes: la introducción, el desarrollo, el nudo y el desenlace. En la introducción, el inicio del cuento plantea un escenario donde ocurrirá la acción, el tema y el tono del cuento, y presentan los personajes que intervendrán. Esto debe realizarse de forma tal que atraiga la atención del lector. Los personajes suelen dividirse en principales y secundarios, pero también suele existir un protagonista y un antagonista, o sea, el principal, o como le llaman, el bueno y el malo, ¿no? El protagonista y el antagonista. Eso en cuanto a su introducción. ¿Qué nos dice en la introducción? Que primero tiene que llamar la atención del lector. Si usted puso una introducción que no sea interesante, el lector de su cuento ya no le va a prestar interés. Segundo, tiene que plantear un lugar, un tema y un tono. Por ejemplo, en el bosque, en el cementerio, en la iglesia, ¿no? Porque son lugares que por lo generalmente hace referencia al miedo o al temor, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo que atraiga a su lector. Puede ser de un grupo de jóvenes, de una pareja, o puede ser del bueno y del malo, como les dije anteriormente. En el desarrollo, en esta parte, algunas acciones que los personajes llevan a cabo, estas acciones describen una situación de equilibrio inicial, o sea, más o menos un antecedente de lo que pasó. En esta parte suceden las acciones, cómo eran las cosas o cómo sucedieron las cosas en el desarrollo.
En el nudo es lo que sucede, es algo que sucede, es la acción, o un nuevo personaje, o un nuevo objeto, o en sí cuál es el conflicto que van a resolver. El nudo es la acción que van a, lo que sucede. ¿Qué va a suceder o qué pasó? ¿Se perdió, le secuestró, se le apareció el espíritu? Aquí es en el nudo. Y en el desenlace son las acciones realizadas por los personajes para resolver el conflicto y restituir una suerte de equilibrio en el relato. ¿Qué sucede en el desenlace? Le mataron al monstruo, yo qué sé, le enterraron, quitaron el hechizo. Entonces, es lo que soluciona aquello que surgió, ¿verdad? Entonces tenemos 4 partes del cuento. ¿Por qué les hago énfasis en estas partes? Porque su tarea va a ser escribir un cuento de terror y debe tener estas 4 partes: introducción, desarrollo, nudo y desenlace. En la introducción tiene que ser algo que atraiga, algo interesante, algo con que atraiga la atención del lector. Poner un escenario, poner un tema y poner sus personajes. En el desarrollo va a ser un antecedente de lo que sucedió. Por ejemplo, estábamos reunidos en la casa cuando escucharon un ruido raro en el sótano. Por ejemplo, en el nudo es lo que pasa. Ahí en el nudo prácticamente es lo interesante del cuento. ¿Qué es lo que pasa? Se le apareció el espíritu, se murió, se congeló, le hechizaron y tienen que resolver eso, ese problema, ¿no? Y en el desenlace van a solucionar aquello que pasó. Le quitaron el hechizo, le mataron, lo que un cuento de terror puede tener, ¿no? Si ustedes han visto alguna cosa de terror, lo que puede tener ahí. Entonces, resuelven aquel problema que se suscitó en el cuento. Por ejemplo, un cuento de terror infantil, ¿cuál creen que sería? Podría ser El hombre lobo, ¿no? El que había una noche nublada y la luna llena, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el desenlace? Que se puede decir le curaron, ¿no es cierto? Le curaron al hombre lobo, ¿no? Entonces, ustedes van a tener como tarea crear un cuento de miedo, un cuento de terror, siguiendo estos 4 puntos para su cuento. No sea tan extenso tampoco. Uno donde tenga estos 4 puntos. Y ahí ya depende de su imaginación. Puede ser de un cuento de hadas, puede ser de, de fantasmas, pueden ser de asesinos, pueden ser de cosas así en general. Como arriba nos explicaba, pueden ser de varios temas, puede ser leyenda, inventado, no copiado, inventado. No vayan a decir la Llorona o el duende, por ahí, inventado ya. O como hay aquí las leyendas de, ahora que se acercan las fiestas de Quito, las leyendas que hay aquí de, por ejemplo, la del, ay, se me fue, Cantuña, el padre, el gallito de la Almeida. catedral, el padre Almeida. Padre. Entonces, son historias que en sí tienen un poquito de miedo, son leyendas, estas son leyendas, no son historias, son leyendas, ¿no? Pero ustedes van a hacer una inventada, no tan extensa, ¿de acuerdo? Los cuentos pueden basarse en hechos reales o imaginarios, o en una combinación de ambos. Cuando toman hechos de la realidad, no los relata exactamente cómo sucedieron, sino que los recrea.
El cuento sirve para despertar la imaginación del lector. El cuento de terror se diferencia de otros cuentos por su intención. ¿Cuál es su intención? Provocar miedo y angustia. De alguna forma se parecen a las pesadillas. Estos cuentos aprovechan los miedos comunes de las personas. Por ejemplo, la muerte, la enfermedad, la oscuridad, lo desconocido o los miedos a algunos animales o fenómenos paranormales. Para despertar esta emoción, también se aprovechan los elementos culturales como las creencias en seres malignos o fantasmas para incluirlos en sus narraciones. Puede ayudarse de esto. Por ejemplo, cada uno de tener un miedo a algo. El que diga que no tiene miedo, no le creo. Cada uno debe tener miedo a algo. Entonces, puede ayudarse de eso. Puede tal vez haber tenido una experiencia paranormal, o puede tener miedo a algún animal, o puede tener miedo al encierro. Entonces, ayúdese de algún miedo. Recuerde, su cuento es inventado. Este es un cuento que el texto nos plantea, ¿no? Yo creo que ahí nos vamos a quedar, porque aquí ya solo es de... Sí, lo más importante estaba en la parte de arriba. Esto ya son solo lecturas del texto. Ya. Entonces, eso es, chicos. Hemos visto un cuento de terror. Entonces, su tarea va a ser inventarse un cuento de miedo o de terror, valiéndose de los 4 puntos que vimos, ayudándose también de algún miedo que ustedes tengan y recuerden que es inventado, es un cuento inventado, no tan largo tampoco. Sigan los 4 parámetros y creen su propio cuento. Chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Nos conectamos a las 10